Bienvenidos al podcast El Poder de lo Simple, donde Jay irá explorando junto a cada uno de ustedes sobre cómo simplificar nuestras vidas para alcanzar el éxito. Iniciamos. Hola a todos, bienvenidos a este episodio número 22 del Poder de lo Simple, aquí Jay. Y hoy vamos a hablar sobre un tema que la verdad usualmente evitamos, pero que es esencial para crecer. Realmente este es uno de los capítulos que cuando lo he estado preparando más me ha agradado. De hecho, la historia esta que les voy a contar, que vamos a ir viendo en este episodio, realmente es una de las historias que más me ha choqueado últimamente. Y a la final, como ya han visto en el título del episodio, se trata sobre admitir nuestros errores y aprender de ellos. Entonces, como les decía, en este episodio vamos a ir desde una historia de la vida real que sucedió y que da a entender el peso de lo que significa equivocarse, pero al mismo tiempo el peso de lo que significa aceptar que te equivocaste. Entonces, este episodio está inspirado en una charla reciente que Malcolm Gladwell, el que no lo sepa, es un autor de libros icónicos, como uno de los libros de él se llama The Tipping Point, quien reflexionó sobre un error muy grande, significativo, en su análisis, en un análisis que él realizó del descenso de la criminalidad en Nueva York durante los años 90. Pero antes de entrar en materia como tal, quiero dar un poco más de contexto, ¿no? ¿Quién es Malcolm Gladwell? Él es un autor, periodista y conferencista de mucho renombre, realmente, que ha dedicado su carrera a explorar los patrones y conexiones que existen detrás de los fenómenos sociales y culturales. Entre sus obras más famosas, como ya lo dije, está The Tipping Point, otra es Blink, Outliers, muchos más. Pero digamos que es conocido por su habilidad para tomar temas que son muy complejos y convertirlos en narrativas que son más entendibles, accesibles y cautivadoras para el común denominador. Entonces, aquí lo interesante es que Gladwell, la historia, digamos, empieza en 1990, si no estoy mal, cuando él fue a vivir en Nueva York. Él es canadiense. Él fue a vivir en Nueva York en una época en la que la ciudad de Nueva York era considerada muy peligrosa. Creo que muchos hasta el día de hoy han escuchado que en la actualidad Nueva York es peligroso, pero la realidad es que en esa época era muchísimo más. Y más, sobre todo en lugares tales como los lugares más turísticos, como Times Square, el subway, el metro de los Estados Unidos, de Nueva York, perdón, donde la delincuencia era algo cotidiano, algo casi normal. Entonces era una ciudad donde que mucha gente evitaba salir después del anochecer y donde que el miedo, el temor era parte del día a día. Sin embargo, de hecho ahí la historia la que él cuenta que cuando llegó a estudiar en Nueva York tenía un grupo de amigos, se reunía con ese grupo de amigos a tomar una cerveza o algo por el estilo, y que cuando le tocaba regresar a la casa, les tocaba regresar a la casa, planificaban formas en las que podían regresar acompañados la mayor cantidad del tiempo. O sea, procuraban que nadie tenga que regresar solo un trayecto muy largo, y menos aún si era una mujer, porque era eso, simplemente era muy peligroso que alguien vuelva solo en el metro en la noche, en la madrugada. Sin embargo, a finales de la década de los 90, algo empezó a cambiar. La criminalidad descendió drásticamente y esta ciudad, Nueva York, pasó de ser una ciudad a la cual muchos le tenían miedo a ser una de las ciudades más seguras. Entonces, esta transformación fue uno de los temas que Gladwell abordó en su libro de Tipping Point, que de hecho creo que es uno de sus libros más emblemáticos, donde él atribuyó este cambio a la teoría que se llama de las ventanas rotas. Según esta teoría, combatir pequeños delitos como el vandalismo o los grafitis tenía un efecto en cadena que prevenía crímenes más grandes. Esta idea de las ventanas rotas resonó tanto que influyó en políticas públicas en todo el mundo. O sea, fue como que él dijo, miren, la criminalidad ha descendido porque se ha aplicado esta teoría de las ventanas rotas,
Es decir, cualquier persona que haga el más mínimo vandalismo ya se le mete preso y eso va a mermar la criminalidad. Y se asumió que eso era tan real que en todo el mundo se empezaron no solo a implementar esta política como tal de las ventanas rotas, sino muchas más derivadas de esta misma. Pero como vamos a ver en el episodio, incluso este análisis más brillante de una de las mentes más brillantes pueden estar mal. Entonces, en el año 2000, el error que Malcolm Gladwell generó, Gladwell publicó este libro de Tipping Point, donde él analizaba cómo pequeñas acciones pueden generar grandes cambios, como ya les dije. Entonces, en su libro, él atribuía la reducción de la criminalidad a esto de las ventanas rotas. Entonces, se cometían delitos menores, el vandalismo, se podía prevenir, por ende, la escalada hacia crímenes más grandes. Su análisis, como ya dije, fue tan influyente que moldeó políticas policiales durante años, incluyendo la implementación del controvertido Stop and Frisk, que es una práctica en la cual consiste que detienes y registras a personas que te parezcan sospechosas, sea porque están portando armas o que crees que tienen drogas, pero pronto se convirtió, digamos, esto en una herramienta de discriminación racial. Las estadísticas mostraban que la mayoría de las personas que eran detenidas eran jóvenes de minorías, como podría ser gente de raza negra, y a pesar de que la mayoría de ellos no había cometido un delito en su vida, simplemente vivían en otras condiciones y, por este stop and frisk derivado de las ventanas rotas, se les metía presos, se les registraba y se les abusaba. De esto generó protestas y demandas por violaciones de los derechos civiles. Entonces existe un caso emblemático relacionado con esta práctica del stop and frisk, que fue el de Floyd, que se le llamaba, que era Floyd versus la ciudad de Nueva York, donde que era un juicio federal del 2013, donde la jueza Shira Schneiding declaró que era totalmente inconstitucional el stop and frisk. Yo sé que yo cuando oí esta historia, instantáneamente, estoy hablando en el 2024, ¿no? Pero instantáneamente fue que escuché y dije, ¿cómo es posible que alguien se le pare en la calle y se le revise porque quiere la policía? Pero bueno, estamos hablando siquiera 10, 12, 14 años atrás. Entonces, esta jueza, la sentencia que dio era que la práctica no era solo discriminatoria, sino que también violaba derechos humanos y derechos protegidos por la cuarta y la 14ª enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Una de las cosas curiosas es que esta misma jueza, cuando dijo esto es inconstitucional, ella aseguró de que sabía de que el quitar el stop and frisk iba a llevar a mayor criminalidad, que iba a aumentar la criminalidad, que iba a volver a aumentar la criminalidad. Entonces esto dejó en evidencia que al final lo que se estaba implementando derivado de las ventanas rotas dejó de ser simplemente una teoría, sino empezó a ser un abuso de la policía. Y este caso de Floyd es un caso, no me acuerdo realmente el nombre de la persona, pero murió una persona de África que había vivido en Estados Unidos. Floyd, si no estoy mal, es el nombre del policía que cometió el delito, pero esta persona falleció y falleció simplemente por abuso de la policía. Entonces lo que Gladwell destaca en la charla que da en el 2024 de este año, que él, contrariamente a las expectativas, la criminalidad en Nueva York siguió disminuyendo incluso después de que se abandonaran estas prácticas de las ventanas rotas, estas prácticas del stop and frisk. Y esto dejó en evidencia que el análisis original que él había generado no solo estaba equivocado, sino que también había contribuido, aunque de manera involuntaria, a justificar medidas que perjudicaron a comunidades enteras. ¿Ok? En esa misma charla, Gladwell dice una lección que fue una de las cosas que más me chocó en la cabeza, y dice: yo antes solía decir, yo sé esto, ahora digo, yo creo que sé esto en este momento. O sea, porque intenta él subrayar la importancia de mantenernos humildes frente al conocimiento, y lo que creemos que es cierto hoy va a poder cambiar mañana, con nueva información o una nueva perspectiva diferente, o simplemente porque el mundo cambió. Entonces, él, Malcolm, como escritor de libros y periodista, obviamente él intenta dar un poco más de este consejo a la gente involucrada al periodismo, diciendo, miren, ustedes también tienen que siempre que antes de que den un veredicto sobre algo que creen, primero analicen, vean si realmente es así,
y dentro de lo posible no digan yo sé esto, sino yo creo que sé esto ahora. Entonces, esto es aplicable creo que a cualquier persona en la vida, porque la verdad es que uno, tenemos miedo de parecer que no sabemos. Dos, si no sabemos algo y tuvimos un error, dijimos algo que no era cierto, es muy difícil que aceptemos que eso está mal. Yo sé que en esta historia de Malcolm conllevó muchos, terminó, terminaron sucediendo muchas cosas malas derivadas a esto. Y es bastante triste que un escritor, yo Malcolm Gladwell lo conozco antes de esta historia, yo lo conozco físicamente, o sea, no físicamente, no le he saludado, pero había visto a él, había visto sus libros, había visto mucha de su información, y realmente me pareció muy chocante ver que él ahora en el 2024 está aceptando que cometió un error tan grave. Entonces creo que hay lecciones que podemos aplicar en nuestra vida sobre todo esto que Malcolm dice, sobre esta historia, y, y digamos que podríamos empezar diciendo que lo más importante es que no te aferres a tus ideas solo por orgullo. Gladwell, él terminó, él digamos que pudo haber ignorado las críticas o tratar de justificar su análisis original, pero en lugar de eso eligió, digamos, reflexionar y corregir. Entonces, esto nos enseña que reconocer que nos equivocamos no nos hace débiles, sino nos hace humanos. Imagínense esto más aún desde la perspectiva de un periodista, de alguien que decir, mira, yo en mi trabajo hice algo mal y aceptar lo hice mal. O sea, creo que en la vida es lo mismo. En nuestras vidas muchas veces nos aferramos a una idea, decisión o creencia porque hasta llega a suceder que nos da miedo admitir que estábamos equivocados. Pero ese orgullo va a terminar siendo más bien un obstáculo para nuestro crecimiento. Otro punto que creo que es muy importante y que yo terminé derivando de toda esta historia es que el aprendizaje es algo continuo. Justamente por la frase esta que dice, ¿no? Yo creo que sé en este momento, ahora. Porque la verdad no es estática. La verdad cambia a medida que obtenemos más información, hasta en las cosas más complejas como la física cuántica. Hay teorías que ahora son como son y no puede que estén mal, pero detrás están muchas más cosas, pero que aún no tenemos la capacidad de descubrir o estamos en ese proceso. Entonces, algo que puede que creas que hoy es cierto, mañana puede cambiar. Y eso es normal. Más bien lo que deberíamos aprender es que es importante estar abiertos a aprender y adaptarnos. Gladwell, él no dejó que este error defina su carrera. Lo usó como una oportunidad para enseñar a otros sobre la importancia de evolucionar. Es algo muy, muy, muy maduro. Otro punto que creo que es muy importante es el impacto de nuestras acciones, que lo que hacemos o lo que decimos realmente importa. A veces simplemente hablamos por hablar o decimos por decir. Las ideas que promovemos, las palabras que decimos y las decisiones que tomamos tienen consecuencias. Y no solo a nosotros. A veces son mucho más grandes de lo que imaginamos. Malcolm Gladwell, él reconoció que su análisis contribuyó a políticas que afectaron de manera negativa a muchísima gente. Entonces esto nos recuerda que debemos actuar con más responsabilidad y considerar el impacto que nuestras acciones tienen en los demás. Y a veces no puede ser tan masivo, no tiene que ser tan masivo como esta historia de Malcolm, pero sí puede ser algo un poquito menos masivo como tu familia, como tus compañeros, como tus amigos. Y un punto último, creo que corregir es más valioso que defender lo indefendible. Porque a veces defender un error pareciera que es más fácil que admitirlo. Pero el valor real está en la corrección de las cosas. Malcolm Gladwell nos mostró que no hay vergüenza en decir estaba equivocado y esto es lo que he aprendido. La charla esta que él da termina diciendo I'm sorry, lo siento. O sea, termina diciendo perdón. Entonces, el valor de eso para mí, en mi caso, fue algo magnífico, ¿no? Ver que una persona que exitosa y que se equivocó y que mucho de su éxito vino derivado de algo que estaba mal y que lo acepta, es una de las cosas más maduras que he visto y que realmente me impresionó. Al final quiero traer a la conversación una frase de Maya Angelou, que no sé si ustedes lo conocen, pero que encapsula perfectamente este tema. Y es, haz lo mejor que puedas hasta que sepas más. Cuando sepas más, hazlo mejor. Piénsalo. La vida no se trata de ser perfecto desde el principio. Nadie nace sabiendo nada. Se trata de
mejorar constantemente, de crecer con cada nueva lección que aprendemos. Por ejemplo, cuando Malcolm Gladwell se dio cuenta de su error, no se quedó estancado. Usó ese conocimiento para evolucionar. Y ese es un ejemplo que todos podemos seguir. Estoy seguro que muchas críticas debe haber recibido él. Y al mismo tiempo sé que, como a mí, el haber visto que él acepte algo así fue chocante, fue algo así, wow. O sea, realmente, wow. Realmente me llama mucho la atención la madurez de una persona, y más que nada porque estoy seguro que él tiene toda la conciencia de lo importante que es que él esté ahí aceptando su error. Para gente como terminó sucediendo para mí, que me quedé sorprendido. Entonces el poder de reflexionar y admitir los errores, al final reflexiona sobre tus errores. Yo sé que no va a ser incómodo, la mayoría de las veces va a ser muy incómodo, pero es una de las cosas más poderosas que podemos hacer. Al igual que Gladwell, debemos de estar totalmente dispuestos a cuestionar cada una de nuestras creencias y adaptarnos cuando descubrimos que algo no está bien. Entonces creería que, como casi siempre en todos los episodios, lo que puedo decirte es que vayas y te hagas unas preguntas. Por ejemplo, ¿hay algo en la vida que sigo defendiendo aunque sé que podría estar equivocado? Me ha pasado muchas veces. Otra pregunta es, ¿y qué es lo que me impide admitir que estoy equivocado? Y sobre todo, corregirlo. Y una última pregunta muy valiosa es, ¿cómo puedo usar esos errores pasados y sobre todo aceptar esos errores pasados como una oportunidad para crecer? Porque si te quedas defendiendo lo indefendible, no vas a ningún lado. ¿Ok? No es fácil, para nada fácil, pero créeme, el crecimiento real sucede cuando, sobre todo, empezamos siendo honestos con nosotros mismos. ¿Ok? Así que nada, Malcolm Gladwell creo que nos enseñó que admitir un error no es una derrota, es más bien una victoria para, sobre todo para la verdad, la honestidad. Nos recordó que el aprendizaje, la verdad, nunca termina, y que nuestras ideas, al igual que nosotros, están destinadas a evolucionar. Ese es el mundo, así es el mundo, así es la vida. Así que quiero que te lleves esto: tus errores no te definen, lo que haces después de ellos, eso sí te define, cómo los reaccionas, cómo los trabajas. Así que nada, no tengas miedo de reflexionar, no tengas miedo de corregir y seguir adelante con la mejor versión que puedas de ti mismo. Nada más, gente, muchísimas gracias por acompañarme en este episodio, espero que te haya gustado. Esta historia a mí realmente me voló la cabeza. Si algo de esto llegó a resonar en tu cabeza, pues ok, compártelo con alguien, así todo el mundo está bienvenido. Y recuerda que tu vida se expande en proporción a la valentía que tienes para aceptar y corregir, hundiendo un poco con el episodio anterior. Entonces nada más, ya saben, en mi bio de mi Instagram ahí pueden encontrar todos los links de mis redes sociales, pero también el link de mi libro El Poder de lo Simple, el cual también tiene muchísimas de estas historias, de muchísimas análisis y consejos que te van a servir para hacer que simplificar muchas cosas en tu vida te va a ayudar a crecer. Nada más, nos vemos en el próximo episodio, donde como siempre seguiremos explorando temas que nos ayudan a vivir con propósito y con simplicidad. Nada más, simple.